Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona un montón tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble y si no, prometo que este vídeo les sacará una sonrisa. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más comentados y debatidos del mundo del entretenimiento turco, un tema que aún sigue generando muchísima curiosidad y especulación, la impactante ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja que, bueno, ya no es pareja. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué pasó realmente? ¿Qué perdieron Kerem y Hande? ¿Cuál es el secreto detrás de esta separación que nos dejó a todos boquiabiertos? ¿Fue una pelea épica? ¿Infidelidad? ¿Simplemente se acabó el amor? Intentaremos desentrañar todo esto explorando las pistas que tenemos, analizando los rumores, y por supuesto compartiendo mi opinión al respecto. Prepárense para un análisis profundo y espero, muy entretenido. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo va a estar lleno de información. Pero antes de empezar con todo este chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones y teorías sobre Kerem y Hande abajo, en la sección de comentarios. Espero con ansias leerlos. Bien, sin más preámbulos, entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama del entretenimiento a nivel global. Él, un actor talentoso y carismático con una mirada que derrite a cualquiera. Ella, una belleza natural con un talento innato para la actuación, una de las actrices turcas más queridas y seguidas del mundo. Su química en la serie Love is in the Air fue innegable, traspasando la pantalla y llegando directamente a nuestros corazones. Y fue así como el amor de la ficción se transformó en una realidad apasionada y pública. La magia de Love is in the Air fue innegable. La historia de Eda y Serkan, llena de enredos, risas y sobre todo, mucho amor, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie, emitida en más de 85 países, convirtió a Kerem y Hande en auténticas estrellas internacionales. La química entre ellos era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Y así fue. Poco a poco los rumores de un romance entre Kerem y Hande se hicieron más fuertes. Fotos juntos, salidas públicas, declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la ilusión de los fans, quienes soñaban con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real. Finalmente la confirmación llegó, y el mundo entero celebró el amor de la pareja. Durante su relación, fueron la pareja perfecta. Red carpets, viajes románticos, publicaciones en redes sociales que derretían a cualquiera. Parecían inseparables. Siempre se les veía sonrientes, felices, radiantes. Parecían haber encontrado el uno en el otro a su alma gemela. Por eso, cuando se anunció su ruptura, la noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans y seguidores. ¿Cómo era posible? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a lanzar hipótesis, rumores y teorías de todo tipo. La mayoría de las fuentes eran anónimas y, como siempre, la verdad se mezclaba con la especulación. La prensa turca, con su estilo a menudo sensacionalista, se lanzó a la caza de la primicia, generando un torbellino de información, a veces precisa, a veces exagerada, y a menudo simplemente inventada. Una de las teorías más comunes fue la incompatibilidad de agendas. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras, con proyectos en marcha y compromisos laborales que les mantenían ocupados y alejados. Kerem con múltiples proyectos tanto en Turquía como fuera, y Hande consolidando su éxito y buscando nuevos desafíos, tenían agendas muy apretadas. La distancia, dicen, es el olvido, y en este caso parece que también fue un factor importante. Se habló de que la falta de tiempo y el ritmo frenético de sus vidas profesionales dificultaron mantener viva la llama del amor. La distancia física, sin duda, fue un factor clave. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, y la falta de tiempo para compartir momentos juntos, erosionaron la cotidianidad de la pareja. La chispa, que al principio brillaba con fuerza, se fue atenuando poco a poco, ante la imposibilidad de mantener el contacto y la conexión emocional.
Otra teoría, mucho más dramática, apuntaba a celos y desconfianza. Se rumoreó que existían tensiones debido a la fama de ambos, la exposición mediática y, por supuesto, la cercanía con otros actores y actrices. Los celos en cualquier relación pueden ser un veneno silencioso que, si no se controla, puede acabar por destruir cualquier vínculo. La vida en el ojo público, con sus constantes rumores y especulaciones, pudo haber generado inseguridades y desconfianzas. La prensa, siempre atenta a cualquier detalle, amplificó cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier encuentro, alimentando las sospechas y las tensiones. Los celos, especialmente en el contexto de la fama y la exposición mediática, pueden ser un caldo de cultivo para la desconfianza. La cercanía con otros compañeros de trabajo, las escenas románticas en las series, y los constantes rumores sobre supuestos romances, pueden generar un ambiente de tensión y ansiedad. Es difícil mantener la calma y la confianza cuando cada movimiento es analizado y juzgado por el público y los medios. También se habló de diferencias de personalidad y de expectativas en la relación. Kerem, con su personalidad extrovertida y aventurera, y Hande, más reservada y centrada en sus objetivos profesionales. Kerem, conocido por su espíritu aventurero y su facilidad para relacionarse, podía contrastar con la naturaleza más introspectiva y enfocada de Hande. Tal vez sus caminos, que en un principio parecían paralelos, comenzaron a separarse, cada uno buscando cosas diferentes en la vida. Las diferencias de personalidad son comunes en cualquier relación. La clave está en cómo se gestionan esas diferencias. En el caso de Kerem y Hande, sus personalidades aparentemente contrastantes pudieron haber creado dinámicas que, con el tiempo, resultaron difíciles de sostener. Kerem, con su energía desbordante y su deseo de explorar el mundo, y Hande, con su enfoque en su carrera y su necesidad de privacidad, pudieron haber tenido dificultades para encontrar un equilibrio. El hecho de que ambos fueran figuras públicas también pudo haber influido en la dinámica de la relación. La presión de mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad y la constante atención de los medios pudieron haber generado estrés y dificultado la construcción de una relación sólida y auténtica. Sin embargo, y a pesar de todos los rumores y especulaciones, la verdad, como siempre, es mucho más compleja y multifacética. En el mundo del espectáculo, las rupturas son a menudo estratégicas, decisiones tomadas por diferentes motivos, a veces para proteger la imagen pública de los involucrados, a veces para promocionar un nuevo proyecto, o simplemente porque las cosas ya no funcionan. Las relaciones en el mundo del espectáculo son, a menudo, una mezcla de amor genuino y estrategia mediática. Es importante recordar que las relaciones sentimentales, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público, son complejas y están sujetas a múltiples factores. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y las expectativas individuales pueden influir en el curso de una relación. A veces, a pesar del amor y la dedicación, las cosas simplemente no funcionan. Lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo respecto a los detalles de su ruptura. Han sido discretos, respetuosos y, aunque han sido objeto de muchísimos rumores, no han salido públicamente a dar explicaciones detalladas. Han mantenido un silencio prudente, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público. Esta discreción, aunque frustrante para los fans, es una señal de respeto mutuo y de profesionalismo. La decisión de no revelar los detalles de su ruptura es comprensible. La exposición mediática constante puede ser agotadora y dolorosa, especialmente en momentos tan delicados. Al mantener la privacidad, tanto Kerem como Hande protegieron su imagen y su bienestar emocional. Pero, ¿qué perdieron Kerem y Hande? Perdieron, obviamente, una relación. Perdieron el amor, la compañía, la complicidad y todos los momentos especiales que compartieron juntos. Perdieron la posibilidad de un futuro juntos. Perdieron, en cierto sentido, la imagen idealizada que muchos tenían de ellos como pareja. Y también quizás perdieron la oportunidad de crecer juntos, de apoyarse mutuamente, de compartir el éxito y superar las adversidades. Perdieron la oportunidad de construir una vida en común, con todas las alegrías y desafíos que eso implica. La pérdida de una relación, independientemente de las circunstancias, siempre implica un duelo. La ausencia de la persona amada, la ruptura de los planes y proyectos compartidos, y la desilusión de no poder continuar juntos, son experiencias dolorosas. Pero, ¿qué ganaron? Ganaron probablemente la libertad de elegir su propio camino.
Ganaron la oportunidad de reencontrarse consigo mismos, de centrarse en sus carreras, de explorar nuevas relaciones, de crecer individualmente. Ganaron la posibilidad de reinventarse y de seguir adelante con sus vidas. La ruptura, aunque dolorosa, también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. La libertad de elegir, la posibilidad de explorar nuevas facetas de uno mismo y la oportunidad de reinventarse son aspectos positivos que pueden surgir de una separación. Es importante recordar que las relaciones, como todo en la vida, tienen un principio y un final. A veces las cosas simplemente no funcionan, a pesar del amor y la dedicación. Y aunque una ruptura puede ser dolorosa, también puede ser una oportunidad para aprender, crecer y avanzar. La vida está llena de cambios y desafíos, y las relaciones sentimentales no son una excepción. La ruptura de Kerem y Ande nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad del amor y la importancia de respetar las decisiones de los demás. Nos enseña que el amor no siempre es para siempre y que a veces, lo mejor que podemos hacer es dejar ir. La aceptación de la realidad, el respeto por las decisiones ajenas y la capacidad de seguir adelante son claves para superar una ruptura. En conclusión, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio aún sin resolver. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Las teorías son muchas, pero la verdad, probablemente solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos afirmar es que ambos han perdido algo muy valioso, pero también han ganado la oportunidad de seguir adelante con sus vidas, de crecer individualmente y de encontrar la felicidad por separado. El futuro de Kerem y Hande está lleno de posibilidades. Ambos tienen carreras exitosas y un gran potencial. Es probable que cada uno encuentre la felicidad y el amor en el futuro, ya sea con otras personas o enfocándose en sí mismos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del corazón. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Si les gustó, por favor, déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden dejar sus comentarios y teorías sobre Kerem y Hande en la sección de abajo. Me encantará leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.